El perdón es renunciar a vengarse. El deseo de venganza está generado por un pensamiento obsesivo de odio que origina un gran conflicto interno, un consumo de energía vital y la posibilidad de somatizaciones que enferman. Siempre que perdonamos el favor, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Lo más profundo es comprender que no hay agresor y por tanto que no hay que perdonar nada. La baja autoestima comienza en la infancia y su origen es un proceso pedagógico inadecuado usado en los niños que comienza con la frase típica, no, y prohibición. Cuando el niño comienza a escuchar en su mente no hago nada bien, no puedo satisfacer a nadie, todo lo que hago es desagradable, soy un fastidio, no sirvo para nada. Todos esos códigos al crecer se manifiestan en una muy baja autoestima. Entonces la persona cree que no sirve, que no vale, que es un fracaso. Pero nada de esto es cierto. Si tienes tu autoestima muy baja, puedes realizar el siguiente ejercicio. Todos los días en la mañana, mientras te miras al espejo, te dices: soy una creación perfecta de Dios y soy la persona más importante para mí. Me merezco lo mejor y me lo voy a dar. Me merezco los mejores pensamientos, los mejores deseos, y a partir de este instante me daré permanentemente la mejor de mis sonrisas. Si empiezo a pensar bien de mí, mi mente se va a reconstruir desde el punto de amor. Mi paz interior no depende de nada alrededor, solo depende de mí. Voy a respetar los estados de los demás, los voy a comprender, pero no voy a depender de ellos. De lo contrario, seré un esclavo mental. No seré libre, dependeré de los demás, de sus estados o de las cosas externas para ser feliz. Los problemas no existen. Lo que llamamos problemas son oportunidades de aprendizaje. El poder del pensamiento es el que yo mismo le doy. Aunque con frecuencia tengamos dificultades en nuestra vida, no es apropiado pensar en un problema. Porque cuando pienso así en mi mente entra en una frecuencia en la que en lugar de sintonizar la información para resolver la situación, sintoniza toda la negatividad de las frecuencias de baja vibración. Y esto aumenta cada vez más la confusión. La mente es como el corazón, nunca deja de pensar. Durante la noche la mente trabaja con la información del día. Por eso, voluntariamente antes de dormir, dirige tu mente a cosas muy satisfactorias, muy agradables, para que ese pensamiento actúe durante toda la noche. Durante el día podemos hacer el siguiente ejercicio, que se llama: que mi mente esté donde está mi cuerpo.
El ejercicio consiste en concentrarse en lo que uno está haciendo y estar presente. El problema es que tenemos una gran tendencia a culpar a los demás de nuestros problemas. Y cuando hacemos esto, nuestros problemas no tienen solución. Porque no puedo solucionar mi problema cambiando a otra persona. Es imposible cambiar a otra persona. Solo puedo cambiar yo. Debo pensar que la otra persona tiene unos comportamientos a los cuales tiene derecho y que no tiene la culpa de que yo me sienta mal con sus comportamientos. Voy a pensar además que esa persona, aunque esté equivocada o no, tiene derecho a su comportamiento y le voy a agradecer algo maravilloso en especial si esos comportamientos no son aceptados por mí, y es que me está dando la oportunidad de verificar que yo tengo un problema y gracias a esa verificación tengo la oportunidad de solucionarlo. Es decir, no pienso como un problema, sino como una oportunidad. Cada quien hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede, aun cuando pueda estar equivocado. Mi paz y mi armonía interna son imperturbables ante los comportamientos de los demás. Acepto y valoro a esta persona tal cual es porque me da la oportunidad de transformarme a mí mismo y de ser feliz. El secreto de las relaciones armónicas es el siguiente, y es muy simple. Yo aprendo a ser feliz por mí mismo y me hago correspondiente con relaciones armónicas y afines con personas que son felices por sí mismas, y luego comparto mi felicidad con esas otras personas, multiplicando la felicidad. El único problema que tenemos está dentro de nosotros y la solución también. Cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, tenemos resultados hermosísimos, mágicos. Las demás personas no tienen la culpa de lo que te sucede, de lo que tú piensas, ni de las interpretaciones que tú hagas. Ellos, en el peor de los casos, cometen errores, pero el daño que tú puedas recibir no te lo causan las acciones de los demás, sino tu forma de pensar acerca de ellos. Si cambias tu manera de pensar acerca de las acciones de los demás y los aceptas con sus errores y virtudes, tú no te harás ningún daño. Los demás tienen derecho a sus experiencias y yo tengo derecho a las mías. Al pensar de esta manera, la mente comienza a transformarse y comienza a crear una forma armónica de pensamiento. La comprensión de la verdad, que está respaldada no en una creencia, sino en un resultado verificable interno y externo en uno mismo. Este es el secreto de la alquimia, pensar con amor. La persona ignorante cree que sabe y por lo tanto cree que no tiene nada que cambiar porque ya sabe. Entonces, cuando tiene una dificultad con otra persona, como cree que ya sabe, cree que el problema está en la otra persona y que para solucionar el problema la otra persona tiene que cambiar. Esa es una conclusión lógica de la ignorancia.
Cualquier nivel de sufrimiento en el interior de todo ser humano nos muestra una sola cosa, que su mente aún tiene niveles de contaminación. Hay personas que están llenas de odio y de rencor, pero ese odio y rencor desaparecen en un instante cuando comprende que nunca nadie le ha hecho nada, que nunca nadie le ha hecho daño. Si comprende esto, no podrá culpar a nadie. La herramienta del agradecimiento es totalmente sanadora. No solamente el otro no tiene la culpa de mi experiencia, la cual es parte de mi destino, sino que necesito vivir esa experiencia para verificar dos cosas. La mente solamente se altera en la medida que yo le dé una interpretación a lo que sucede. Y la otra es comprender que las experiencias que vivo, yo mismo las genero. Y la otra persona, así sea un agresor, no es culpable de lo que a mí me suceda. Me doy cuenta de que ese aparente agresor yo mismo lo busqué para vivir esa experiencia. Y le tendré que dar las gracias porque me permitió reconocer la capacidad de no herirme, de no odiarme, ni hacerme daño a mí mismo. Nunca nadie te ha hecho daño. Todo lo que sucede en tu vida es única y exclusivamente aquello que tú mismo generas y te haces correspondiente con ello. Tú ubicas y escoges las situaciones para vivir las experiencias que necesitas. No luches contra eso. Aprovéchalas para tu desarrollo espiritual y agradéceles a las personas que te prestan el servicio de permitirte descubrir la capacidad de herirte a ti mismo. Porque si no, no te darías cuenta de eso. Si una persona entiende esto, su mente se sanará totalmente. Piensa por un instante, ¿cómo hubieras podido darte cuenta de que tienes la capacidad de dañarte y ofenderte a ti mismo si no hubieses encontrado a alguien que te insulte? ¿Cómo podrías haberte dado cuenta que culpas a los demás por lo que te haces a ti mismo si no tienes una persona ahí que te culpe? Cuando ningún recuerdo te cause conflicto, rencor, odio, resentimiento, deseo de venganza, nostalgia, culpa, tristeza, frustración, tu mente estará sana. Los sucesos físicos del pasado no son modificables, pero la concepción mental de los sucesos del pasado es 100% modificable. Si yo recuerdo una experiencia en la que creo que una persona me hizo daño, ese recuerdo me traerá sentimientos de rencor, resentimiento, deseo de venganza o, en el mejor de los casos, una tristeza profunda. Para solucionar eso se necesita reorganizar el recuerdo. El recuerdo es como un archivo. Para reorganizarlo necesito información que no esté basada en una creencia, sino en una comprensión. Necesito comprender que esa persona no me hizo daño y no tengo por qué culparla. Esa persona, en el peor de los casos, habrá cometido errores, como todos los seres humanos, pero el daño me lo he causado yo a mí mismo.
Cuando ya tengo esa información, voy a pensar de la siguiente manera: le agradezco a la vida y a esa persona por la oportunidad que me dio de hacer dos cosas maravillosas: descubrir que yo tengo la capacidad de hacerme daño, y eso me va a permitir dejar de hacerme daño, y descubrir las leyes del universo, como que las personas tienen derecho a equivocarse, y que yo era correspondiente con el error de ellas para aprender a no culpar, a no herirme y a agradecer por aprender aquello. Al pensar así, el recuerdo, como estructura de información almacenada, se modifica. Entonces es cuando el recuerdo no deja tristeza ni rencor, sino que genera una sensación de agradecimiento. En ese momento el recuerdo queda sanado. En las leyes del universo no existe ni la suerte ni la mala suerte, porque lo que para uno puede ser buena suerte, para el otro puede ser mala suerte. Es decir, la suerte no existe. Es un invento de este mundo dual. ¿Qué genera en nosotros la experiencia de no poder hacer o tener? Está claro, es una no aceptación de lo que la vida me ha colocado a mí como función. No acepto mi función. Una persona que se la pasa diciendo: es que no me gusta lo que hago, es que esto no es lo mío, es que no está aceptando su función o no acepta la función de otros o sus destinos. Eso va a generar una experiencia: no tener y no poder hacer. Es una no aceptación de la vida. El miedo no es una advertencia. El miedo es una limitación muy grande que necesitamos vencer. Las mejores oportunidades que se le presentan a los seres humanos están asociadas con retos, y retos son cosas a las que les tenemos miedo. Sin embargo, estos retos son precisamente donde están las mejores oportunidades, y es precisamente pasando por encima del miedo, aceptando lo que la vida tiene para que yo haga, cómo voy a tener éxito en la vida. Por eso es que no se puede tener o hacer, porque rechazo lo que la vida tiene para mí. Después digo que es que hay mala suerte, pero es que yo estoy rechazando. El no poder estar en paz lo genero cuando no acepto lo que sucede o lo que podría suceder. Confundimos lo que está sucediendo con lo que a mí me está sucediendo. Cuando tengo miedo, yo estoy haciendo una asociación equivocada. No acepto lo que está pasando, porque me da miedo de lo que a mí me podría pasar, no de lo que está pasando. ¿Y qué podría generar la experiencia de no tenerle miedo a nada y poder tener una paz interior constante? La aceptación de la realidad tal cual están las cosas. Las acepto, no tengo por qué sufrir. A nadie le pasa nada que no le corresponda. Y no tengo por qué cambiar nada, porque el universo tiene un orden perfecto. Es absolutamente inútil luchar contra la vida. Cuando no puedes hacer lo que quieres, entonces dedícate a querer lo que haces. Renunciar a imponer tus creencias te permite liberarte de las limitaciones de tu propio ego. Las relaciones sirven para aprender. Cuando nos toca con maestros,
o para confrontar la ignorancia propia cuando nos toca con ignorantes. El que lleva la luz encendida en su corazón no encontrará sombras a su paso. Para subir la autoestima hay que pensar siempre: soy una creación perfecta de Dios. Dios puso en mí las cualidades propias de sus hijos. Tengo la capacidad de ser feliz por mí mismo. Soy capaz de dar el 100% de mí y de recibir el 100% de lo que la vida me ofrezca. No hay nada que pueda afectar la mente de una persona si ella decide que no la puede afectar. Es imposible que nadie le pueda hacer daño a tu propia mente excepto tú mismo. Tu mente depende exclusivamente de ti. Nadie puede sanarla ni dañarla, solo tú mismo. El sufrimiento, que es un daño mental, depende solamente de ti. ¿Cómo trascender cualquier situación en la vida? Primero, aceptándola. Renuncio a cambiar a los demás y las situaciones externas. Acepto las situaciones y a los demás como son, sin tratar de cambiarlos. Segundo, asumir. No culpo a nadie. Yo elegí esta situación para mi aprendizaje. Tercero, actuar conscientemente. Renuncio a reaccionar o agredir. Cuarto, agradecer. Renuncio a sufrir. El aprendizaje que tengo de la situación es mi destino. Yo lo elegí. De lo contrario, se repetirá el evento. Quinto, valorar la situación por la oportunidad de aprender que me ofrecen. Todos los días voy a reprogramar mi mente, diciéndome lo siguiente: lo más valioso que tengo es mi paz interior. No permitiré que nada afecte mi paz interior. Mi paz y mi felicidad son invulnerables a cualquier cosa externa. Asumiré el día de hoy como una gran oportunidad de ser feliz por mí mismo. Reconozco que lo que me encadena a la materia es la duda, el apego, el sufrimiento, la no aceptación. Podremos aprender a ver la enfermedad no como una enemiga, sino como algo que nos enseña a amar, valorar, ponerle más atención y cuidar al cuerpo. La vida nos enseña a no sufrir, a tener paciencia, a no quejarnos de lo que tenemos, sino a aprovecharlo y disfrutarlo. Toda enfermedad es una oportunidad de aprender. No está ahí para que luchemos contra ella. Será mucho más fácil la curación cuando aprenda de lo que me enseña. Entonces no voy a necesitar más la experiencia. Una de las mejores recetas para mejorar la salud es empezar a amar la vida. Cualquier lucha es una limitación mental porque fortalece los elementos en conflicto. Todas las situaciones dentro de las cuales estamos involucrados
corresponden exactamente a un patrón mental que las origina. Al modificar el patrón mental, se modifican automáticamente las situaciones externas. Todo lo que sucedió, sucede y sucederá a cada ser humano es algo que él mismo genera por sí mismo. No tiene que ver con ninguna otra persona ni situación externa. La suerte no existe, solo la correspondencia. Todo está orientado para el crecimiento espiritual de cada uno. Dios no juega a los dados. Solo existe un gran problema en nuestras mentes, que tenemos información falsa. Jesús dijo: ama a tus enemigos, bendice a quienes te persiguen y calumnian, y ora por quienes te hacen el mal. No hay injusticia, solo hay correspondencia. Necesidad de aprendizaje de una manera exacta. No hay maldad, hay error e ignorancia de la persona que comete el error y del que interpreta. No hay bondad, hay deseo de interferir con los procesos de los demás y de sufrir por los demás. En lugar de bondad, hay que servir apropiadamente. No hay culpa, hay falta de información, equivocación, error. La transmutación se hará cuando pensemos, apliquemos, usemos permanentemente, instalemos los conceptos aprendidos para que se vuelvan comportamientos voluntarios. De lo contrario, esa información no se instala, hace parte de los conocimientos, de los adornos del ego. Juzgar, criticar, es rigidez mental. Pedir es un ejercicio inútil, además anula la capacidad de la acción, la capacidad de compromiso y la capacidad del hacer. Cuando pido algo es porque no lo tengo y por lo tanto no lo necesito. Si lo necesitara, lo tendría. La oración no cambia el orden del universo, es decir, la voluntad de Dios, el cual se rige por leyes matemáticamente exactas. La oración sirve para aumentar la energía vital, para que la mente entre en un estado de paz y de recuperación de energía, y para que la mente entre en sintonía con la información que ella necesita. La persona con sabiduría nunca hace una oración de petición, sino que hace una oración de agradecimiento o de ofrecimiento, acción o servicio. Si no puedo pensar con sabiduría acerca de algo o de alguien, mejor no pienso. Cuando se reconoce la ley, se establece la enseñanza circular continua. Cualquier información dicha una sola vez es insuficiente para un cambio interno. Hay que repetirla cientos de veces para que se pueda pensar miles de veces en ella hasta que la mente empiece a asimilarla y entenderla. Y eso toma un tiempo, pues la ignorancia no se desmonta de la noche a la mañana. Cuando creo que mi problema son los demás, me estoy negando a aprender. Entonces mi proceso espiritual se hace ineficiente. Si yo cambio al otro, no se soluciona mi problema. Para poder aceptar al otro, tengo que hacer un cambio interno. Ahí vuelvo a ser eficiente en mi proceso de desarrollo espiritual. La ignorancia nos hace ineficientes. Tenemos de Dios la información divina. Todo excepto el ego, que es la estructura de información humana, el Hijo del Hombre, de la ignorancia. Dios se expresará a través de ti cuando tu palabra y tu verbo sean totalmente amorosos, sin descalificar a nadie ni a nada.
Dios no es una creencia, es una presencia permanente. No vemos a Dios porque nos imaginamos un Dios inexistente, como una persona caprichosa de barba blanca. Pero vivir la gracia de Dios es tener pensamientos puros. Recuerda, todo lo que hagas a los demás, te lo haces a ti mismo. Y eso no cambiará la experiencia de ningún otro ser, solo cambia la tuya. El pensamiento puede servir para destruir o para construir, dependiendo de lo que yo traiga a mi mente. Las posibilidades del pensamiento son infinitas. De acuerdo a como yo pienso, mi mente se reestructura o se mantiene. Lo que mantiene la estructura de la personalidad es el pensamiento. Por eso, por el solo hecho de que una persona cambie su forma de pensar, cambia su personalidad. Por ejemplo, si tú quieres sufrir, te pones a pensar en algo desagradable, la fuerza que algo puede tener sobre ti es la que tú le estás dando con tu mente. Cuando dejo mi pensamiento suelto, toma todos los archivos que hay en mi mente y se transforma en caótico. Pero cuando yo aprendo a dirigir mi pensamiento voluntariamente, este va a reprogramar mi mente. Piensa siempre lo mejor de todo cuanto existe o suceda y estarás cambiando tu estructura mental. Recordemos que toda experiencia física que vive un ser humano es un resultado directo de su estructura mental. Lo que yo creo en mi mente tiende a manifestarse afuera. Yo mismo creo la correspondencia. Si yo creo en mi mente un mundo caótico, lo que voy a encontrar afuera es caótico para mí. Cuando los pensamientos se originan en codificaciones falsas de la mente, los resultados externos son poco satisfactorios. Tenemos grandes conflictos de relación porque la información que utilizamos es poco propicia para hacer relaciones armónicas. Nos enfermamos fácilmente porque nuestros pensamientos no son de amor, sino de rechazo al cuerpo y de rechazo a la vida. Esto nos lleva a irnos en contra de las leyes del universo y sufrimos porque pensamos que el mundo en que vivimos es injusto e inapropiado. Solo podemos cometer errores por dos razones. Una es por falta de información y la otra es por falta de entrenamiento. Para que una persona decida cambiar la información que hay en su mente, solo hay una forma: que se dé cuenta de dos cosas: que los demás no tienen la culpa de lo que a él le pasa, y la segunda, que comprenda que el resultado desagradable que está obteniendo se está originando debido a una información falsa. Nadie le puede cambiar la información a otro. Lo que puede es darle herramientas para que lo haga, pero la decisión es personal y solo lo hará cuando le encuentre lógica y se dé cuenta de que el problema es él y que no tiene nada que ver con los demás. Si pienso que alguien tiene la culpa de lo que a mí me pasa, me lleno de rencores y de odios. Pero si tengo información adecuada y pienso que lo que me sucede es el resultado de mi propia experiencia y que esta es la oportunidad de aprender lo que vine a aprender, así no me voy a llenar de rencores ni de odios.
El pensamiento es muy poderoso. Lo puedo usar para destruirme o lo puedo usar para sanarme. El único problema es usar el pensamiento desde ideas falsas y no saber que son falsas y no saber el daño que me estoy causando a mí mismo. Recordemos que todos los errores son involuntarios. Nadie se equivoca voluntariamente. El problema es que alguien comete un error y me puedo causar una gran herida mental, llenándome de odio y rencor contra esa persona sin darme cuenta que con ese odio y rencor me estoy haciendo daño a mí mismo. No que el otro me está haciendo daño, porque yo no sé la capacidad que tengo para herirme con el pensamiento. Durante muchos años nos hemos hecho mucho daño. Hemos herido nuestra mente, la hemos contaminado, pero nadie te ha hecho daño. Lo has hecho tú mismo. Por favor, deja de herirte, deja de lastimarte, deja de hacerte daño tú mismo. Las demás personas a tu alrededor cometen errores, pero el daño te lo haces tú, no ellos. Entender esto será lo que nos permita, primero, dejar de dañarnos y luego sanarnos. Todo comportamiento se origina en la mente y la fuerza que tiene el comportamiento se la da el pensamiento. Si mi comportamiento es inapropiado, mis resultados externos serán desastrosos. El conflicto sentimental y emocional es el mayor consumidor de energía vital que existe. Es como un cortocircuito. Si tengo la energía vital muy alta, podré activar la zona de luz, que es una zona de claridad mental, de paz, armonía, satisfacción e imperturbabilidad muy grandes. La zona de penumbra es donde usualmente nos encontramos. Ahí estamos más o menos equilibrados, pero con susceptibilidades de ofendernos, de alterarnos. Y después está la zona oscura. Esa es la zona depresiva. Es la confusión. Ahí la persona no le encuentra sentido ni propósito a nada. Se llena de miedo. Se le disparan todas las angustias. Sin embargo, nada es grave. Grave es lo que puedo pensar acerca de algo. Recuerda, nadie puede perder lo que necesita, ni conseguir lo que no necesita. Estas son leyes, y si pensamos de esta manera, nuestro proceso va a ser mucho más armónico. Voy a dejar de creer que las personas me hacen cosas, y voy a dejar de depender de los demás, o de las circunstancias, para mantener mi paz. Todos los seres humanos tenemos derecho a opinar, a tener creencias, a vivir experiencias, pero cada uno de nosotros está muy lejos de ser las opiniones de los demás. Si alguien te agrede o descalifica, mira a esa persona amorosamente y piensa esto: esta persona tiene todo el derecho a tener una opinión de mí. Es lamentable que tenga una opinión con la que él se siente muy mal. Yo no tengo nada que ver con sus opiniones, porque yo soy una creación perfecta de Dios. Y le dices a esa persona: mira, entiendo que te puedas estar sintiendo mal. Si hice algo con lo que te ofendí, por favor discúlpame. No era mi intención hacerlo. Y si me equivoqué,
estaré dispuesto a hacerlo lo mejor que pueda la próxima vez. También puede pasar que una persona te alabe. Entonces puedes pensar lo siguiente: esta persona tiene todo el derecho a tener una opinión de mí. Qué bueno que se sienta bien con lo que piensa. Pero yo solamente soy una creación perfecta de Dios. Si alguien se ha formado una opinión equivocada de mí, puede ser por dos motivos. Uno, que yo haya cometido errores involuntarios y que esa persona se sienta mal por esa razón, a lo cual tiene derecho, pero no me voy a ofender por eso ni le voy a dar fuerza a eso. Y la otra es que no haya cometido ningún error y la persona cree que sí. Y haré lo mismo. Si he cometido un error, sin afectarme por lo que la persona diga, pienso que como cualquier ser humano, me puedo equivocar y le pido disculpas a la persona y le diré que la próxima vez trataré de hacerlo mejor y no le doy ninguna fuerza. Si no he cometido ningún error y la persona se siente mal, le diré lo mismo. No le demos fuerza destructiva a las opiniones de los demás. Ellos tienen derecho a opinar, pero la fuerza que puede causarnos daño se la doy yo, no ellos. Nadie puede ofenderme a menos que yo lo decida. Simplemente comprendo que está dando una opinión. Si le llego a dar fuerza a eso, puedo deteriorar mi mente y causarme heridas tremendas. Pero soy yo el que hago eso, no el otro. Lo primero que debemos entender para solucionar un conflicto es que nadie me ha hecho nada. Yo creo que me han hecho daño. Para comprender esto, para solucionar este conflicto, debo irme más atrás y recordar el principio pedagógico del universo, de la necesidad de vivir experiencias para aprender. Recordar que toda experiencia es necesaria y valiosa para mi evolución, y en lugar de culpar a la otra persona, agradecerle la oportunidad que me está dando. Si comprendo esto, mi mente quedará totalmente sanada. Cuando perdonamos a otro, no le estamos haciendo ningún favor al otro, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Siempre el favor te lo estás haciendo a ti. Lo más profundo es comprender. En el momento en que yo asumo mi divinidad, asumo mi capacidad de crear, de hacer, de servir y de transformarme a mí mismo, es el momento en que dejo de hacer ciertas cosas como pedir, culpar, culparme. Dejo de creer que alguien pueda hacerme daño o pueda beneficiarme y dejo de creer que le pueda hacer daño a otro o beneficiar a otro. Entiendo que los daños o beneficios nos los causamos nosotros, únicamente a nosotros mismos. Cuando aprendo a ser consciente de cómo hago resultados voluntarios y dejo de culpar a nada o a nadie y dejo de depender de nada o nadie, en ese momento alcanzo el estado que se llama Navidad. Navidad es el nacimiento interior. A la Navidad sabremos que hemos entrado cuando nuestra felicidad sea bastante constante. Quiere decir que no suframos por ninguna circunstancia, de ninguna naturaleza, ni siquiera personal, ni siquiera las que sean físicas, tampoco las que sean externas a mí. Simplemente comprendo que las circunstancias son solo experiencias necesarias, valiosas, dentro del proceso del desarrollo de la conciencia. Por lo tanto, ¿por qué voy a sufrir ante algo hermoso y valioso?
Solo cuando lo veo como algo malo puedo sufrir. Este es el primer síntoma de nacimiento, de Navidad. El segundo síntoma es la renuncia total y definitiva a cualquier forma de lucha, porque las formas de lucha están sustentadas de una no aceptación de la realidad que yo quiero modificar o cambiar. La sabiduría no lucha. Aprovecha toda circunstancia, toda experiencia para aprender lo que le falta. Cuando adquiero la capacidad del servicio incondicional, donde amo sin condiciones o sin restricciones, sin ponerle límites al amor, comprendo que el amor es universal y que lo que son específicos son los acuerdos. Habrán otros síntomas, cuando todos los recuerdos de mi mente asociados a situaciones que en su momento fueron difíciles, ahora los pueda valorar con un profundo agradecimiento y alegría por lo que aprendí, y sabré que mi mente está sana y lista para recibir el advenimiento. Cuando tu evolución deje de ser automática y se vuelva totalmente consciente, es decir, cuando asumas totalmente tu vida, porque sabes que no existe el culpable y sabes que tampoco tú eres culpable. Cuando comprendo que nadie puede hacer el trabajo mío, ni yo puedo hacer el trabajo de otro. Cuando asuma voluntariamente mi proceso espiritual, es que el niño ha nacido en mí. Cuando mi paz se pierde, cuando mi armonía no existe, cuando no soy feliz, cuando limito mi capacidad de disfrutar la vida, cuando limito mi capacidad de servir, soy un esclavo mental. Estoy esclavizado de mis propias creencias. Permito que las situaciones externas a mí mismo determinen mis estados internos. El estado de esclavitud es un estado de sufrimiento interior que lleva a la persona a un punto de saturación. El primer proceso de lucha contra el ego es el control voluntario de la expresión alterada del interior. La tengo, pero debo controlarla y decir una frase de amor para acabar con el ego, aunque la efervescencia está en el interior. Esta desaparece con el trabajo constante. Al final no sentiré nada, se acabará la efervescencia, no habrá ninguna lucha, no habrá necesidad de controlarme y aparecerá una frase de amor en nuestra mente. Esta persona tiene derecho a sentirse mal, aunque yo no le haya hecho nada, y por supuesto dice y hace lo mejor que piensa y lo mejor que sabe, y voy a darme la oportunidad de servirle, si es posible. La lucha cesa cuando viene la aceptación de la realidad. Así se renuncia al sufrimiento. Así nos ponemos en la obediencia de la ley, y viene la muerte del ego, porque el ego sin sufrimiento no puede vivir, porque es la energía del sufrimiento la que mantiene el ego. Y en ese momento entramos al reino de paz. Cuando reconocemos la existencia de la ley y tomamos la decisión de obedecerla, muere el ego. El ego es indispensable mientras no reconozca la existencia ni tome la decisión de obedecer la ley, porque el ego no ha terminado de cumplir su función. Claro, quizá pensamos que podemos liberarnos del ego con la muerte física, pero nos liberamos temporalmente. Liberarnos sin morir es una liberación permanente, que se alcanza cuando se ha limpiado totalmente el campo mental. Ya no se necesita más del ego, no por aislamiento, sino por experiencias. Significa que no se evaden las experiencias, sino que se trabaja hasta que la paz
felicidad y armonía sean invulnerables ante los eventos. Recordemos que solamente existe el error, no el culpable. La conciencia y la comprensión son parte de la esencia divina en nosotros. El cuerpo no muere, se desorganiza, pues está formado por la materia que lo compone, que es indestructible, y la información que lo organiza, la cual viene de la divinidad. Lo único que no hace parte de la divinidad es el ego, y con la muerte se trasciende y se disuelve. Es la ignorancia, pero con la muerte del ego viene la resurrección de la conciencia. La conciencia permanente se duerme ante la presencia del ego, pues los dos no pueden estar al mismo tiempo, porque la conciencia es incontaminada e incontaminable. La comprensión y la verdad habitan temporalmente el campo mental, porque el campo mental es temporal. La frase que está en la Biblia, a Abraham, y te daré a ti y a toda tu descendencia la tierra en que estás ahora como peregrino en posesión perpetua, significa que como peregrinos estamos temporalmente en el campo mental, pero cuando lo limpiemos, bajará la conciencia y estará en posesión perpetua. Todo lo que sucede en la realidad del mundo físico se origina en la correspondencia mental del ser humano. Toda experiencia que tenemos en el mundo físico, sea de relaciones, de salud, de economía, de adaptación, se origina en el mundo mental interior, como una necesidad de verificar externamente lo que pasa en nuestro interior y también como una necesidad de corregir el rumbo. Lo que sucede en el interior del individuo tiende a realizarse en el mundo físico para que pueda reconocer los conflictos internos en resultados externos y con esos errores pueda reconocer la falsedad interior que los origina. Lo físico es la verificación en un resultado real, medible, de lo que sucede en el interior del individuo. Por eso los resultados externos hablan de los estados espirituales y de los estados mentales de las personas. Las herramientas a utilizar para tener la mente constantemente llena de paz y alegría es la voluntad para dirigir los pensamientos, para pensar siempre algo que traiga paz y alegría a tu mente. No acepten en las mentes ningún pensamiento que no traiga paz y armonía. La alquimia es la transmutación interior, mental, para cambiar el exterior. La base de la alquimia es pensamiento voluntario, dirigido, porque si no es voluntario saltará de un lado para otro y tendrá muy poco efecto. Si no es dirigido, se posará de una manera espontánea sobre cualquier cosa, a veces poco agradable, y sostenido, porque si no de lo contrario el efecto sobre la transmutación mental y sobre la reprogramación será muy débil. Si mis pensamientos más frecuentes no son de paz y de armonía, lo que puedo lograr con el pensamiento será solamente mantener una estructura mental limitada. Si se cambia la información, se cambia la estructura. Cualquier estructura, inclusive la física, desde el punto de vista de estructurar la información, no existe la palabra imposible, porque si cambias la información, cambias la forma física, mental o social. Cambia la información y cambia instantáneamente la estructura y cambia instantáneamente el resultado. Esa es la base de la alquimia. La base de la alquimia es el manejo de la información. El conflicto humano de relaciones no se va a solucionar mientras no se cambie la información que está en la mente. Da órdenes constantemente y crearás un rebelde. Castiga por todo y crearás un mentiroso. Alquimia es la ciencia de la transformación externa a través del manejo, cambio
de la información interna. Necesitamos en nuestras mentes información nueva.